Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, tareas de alto riesgo y las brigadas de emergencia. Invitamos a nuestra experta, la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días para todo. Bueno, empezando hoy semana cortita, pero bueno, con muchas ganas de trabajar. Y pues el día de hoy nos corresponde nuestro tema 9 de nuestra ruta del conocimiento, cuyo objetivo para esta conferencia de hoy es definir los criterios técnicos, administrativos y operativos para convocar, capacitar, formar y entrenar a las brigadas de emergencia en tareas de alto riesgo. Ustedes dirán, pero una brigada no es para todo, una brigada no es como para toda la obra, una brigada, ¿por qué para tareas de alto riesgo? Básicamente por una razón muy sencilla, porque a veces nos enfocamos en que las brigadas son una capacitación de primeros auxilios, incendio y evacuación, que son como los 3 temas básicos que vemos en las obras, y con eso, digamos, cumplimos con el ejercicio de tener una brigada en nuestro proyecto o en nuestra obra. Pero recuerden que la normatividad es muy, digamos, como muy clara en que debemos tener una brigada de emergencia o debemos tener un equipo de personas o debemos responder ante una emergencia más bien, de manera que podamos suplir como todas las necesidades enfocadas en lo que deriva de esta emergencia. Entonces, básicamente, dentro de lo que nosotros queremos el día de hoy es ver, uno, si la norma me lo exige o no me lo exige. Porque era una de las preguntas que yo le hacía alguna vez a la ARL y era como cuando estaba empezando en todo este tema y que la brigada y que no sé qué, yo decía, pero hay una norma que me exige a mí tener una brigada de emergencia en mi obra civil, hay una norma que me exija cuántas personas son, hay una norma que me exija qué debe tener o qué capacitaciones o qué cursos debe tener esta persona. Entonces, básicamente, esa duda la traigo a colación hoy y pues vamos a tratar de disipar esas dudas que son muy comunes en nuestros proyectos. Nuestros objetivos, lo que les decía, vamos a definir el marco legal, qué nos pide la norma y qué no, para nosotros siempre. Recuerden que nuestra estructura, en todo el proceso, la estructura cerebral de toda la parte del sistema de gestión está ligada a nuestra matriz de matriz legal, así como la columna vertebral de todo el sistema es la matriz de peligros. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tratar de hacer un ejercicio y es, ¿qué me pide la norma? Y de lo que me pide la norma voy a mi objetivo 2, identifico mis amenazas y evalúo mi vulnerabilidad. Esta no es un ejercicio de, como lo vimos en la conferencia pasada, de coger una metodología y hacer la identificación de amenazas y vulnerabilidad. No, porque eso ya lo vimos en la conferencia pasada. Lo que queremos acá es, desde las tareas de alto riesgo, qué tan vulnerable puedo llegar a ser para poder establecer cómo voy a responder ante esa amenaza, ¿verdad? Y el objetivo 3 básicamente está asociado a plantear un perfil. Ustedes muchas veces no saben, no sabemos cómo, si le pongo que si tenga primaria, que si bachillerato, que si licencia, que si no licencia, que si lo pongo con curso, con qué curso. Entonces, vamos a enfocarnos en las tareas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque una emergencia derivada de una tarea de alto riesgo que no tenga yo identificada la amenaza, no evalúe mi vulnerabilidad y no tenga la capacidad de respuesta, que básicamente es a lo que nosotros tenemos que cumplir, es cómo voy a responder yo ante una emergencia, pues esto nos puede generar emergencias mayores o incluso después de materializado el accidente, todos sabemos que de pronto en una tarea de alto riesgo, sabemos que en una tarea de alto riesgo la consecuencia más grave siempre es la muerte, pero supongamos que esta persona tuvo un accidente y no falleció. Si yo no atiendo la emergencia derivada de ese accidente, pues sí puedo tener un fallecimiento por no atender esa emergencia derivada de ese accidente. Entonces, ahí es donde podemos llegar a tener la situación. O, oiga, sí tuve un fallecimiento en este accidente por tareas de alto riesgo, pero por no manejar la emergencia, no fue uno, sino fueron varios los fallecidos en este proceso. Eso realmente es a lo que le vamos a atinar el día de hoy. Entonces, Lina, vamos con el sondeo a ver cómo nos va.
Muchas gracias, ingeniera. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. El conocimiento del riesgo en tareas de alto riesgo debe ser previo al manejo de la emergencia, ¿sí o no? Seleccione, por favor, la respuesta correcta desde sus pantallas. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 96% nos dijo que sí y un 4% nos dijo que no. Bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿la brigada de emergencia en tareas de alto riesgo está reglamentada dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, y los resultados, el 86% dijo sí y un 14% nos dijo que no. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Quién define el perfil de la brigada de emergencia para tareas de alto riesgo en no obras civiles? A, la normatividad. B, el responsable del sistema de gestión de seguridad en el trabajo con un equipo interdisciplinario. O C, los trabajadores. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Bueno, y los resultados de esta última pregunta, el 39% dijo normatividad, 57% responsable del sistema de gestión con un equipo interdisciplinario y un 5% nos dijo trabajadores. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y la ingeniera nos va a brindar las respuestas correctas. Antes de darle paso a la ingeniera nuevamente, quiero brindarles una información muy importante que Positiva trae para ustedes el día de hoy. Así que por favor, muy atentos, vamos a mirar, a observar la pantalla. Positiva trae para las empresas pymes un programa gratuito. Convierte los retos en grandes logros. Proyecto Aceleramiento de Pymes Positiva 2021. Postúlate en www.positivaparati.com. Un espacio de diagnóstico, fortalecimiento y aceleración estratégica que no te puedes perder. Listo, ingeniera, ahora sí te dejo con los asistentes nuevamente para que por favor continúes. Hola, buenos días. Qué pena, pero tengo aquí un tema con un proyecto, entonces pues esto siempre pasa. Entonces estas cosas siempre pasan en las obras, entonces pues me disculpan ahí que me distraje un poquito, pero bueno, de emergencia es emergencia. En este orden de ideas vamos a arrancar con este proceso dentro de lo que hemos visto ya a hoy en todo el tema de emergencias. Les dejo el marco legal internacional y el marco legal nacional, digamos, como para que ustedes lo tengan dentro del radar. ¿Qué es importante o qué es lo que vamos a definir hoy? Entonces hacíamos 3 preguntas en este escenario y eran si yo debo conocer previamente el riesgo de la tarea de alto riesgo para poder establecer la emergencia. Claro, porque es que si yo no tengo claridad sobre cuáles son mis tareas de alto riesgo, cuáles son los riesgos derivados, cuáles podrían ser como todo el análisis de la tarea que yo voy a hacer,
pues no podría identificar cuál sería la emergencia derivada de esa tarea. Entonces es muy importante, digamos que en las mesas de trabajo de la actualización de la GPC 45, una de las cosas que siempre decíamos es como que hay metodología para matriz de peligros, hay metodología para matriz de amenazas y riesgos, que hay matriz para la parte ambiental, entonces hay matrices para todo. Decía uno, ojalá hubiese una sola metodología que me sirviera a mí para todo y no tener que estar como con esta cosa, con esta metodología para esto, con esta para esto. Sin embargo, pues en las condiciones actuales que tenemos, nuestra GTC 45 está enfocada en identificación de peligros y evaluación de riesgos, y existen otras metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad y identificación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad, que son las que ya hemos visto en algunas ocasiones en otras conferencias. Que es como el ejercicio que queremos hoy decir, con lo que tenemos, ¿cómo trabajaríamos? Entonces, diciendo desde el punto de vista del marco legal, ¿yo qué haría? Oiga, yo tengo mi matriz mi matriz legal, que es como la estructura inicial. De la matriz legal, ¿qué recomendaciones o qué aspectos me exige esa parte legal? De esa parte legal yo tengo que sacar mi matriz de peligros. Entonces voy a poner un ejemplo. Resolución 1409 me pide el tema de trabajo en alturas. Entonces, identifico mi peligro, trabajo en alturas. Evalúo el riesgo. La consecuencia más grave de una tarea de alto riesgo siempre es la muerte. O sea que esta evaluación de riesgo siempre me va a dar nivel 1, no aceptable, ¿verdad? Por el hecho de que la consecuencia siempre va a ser la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, después de que ya identifiqué el peligro, evalúo el riesgo, establezco entonces ahora qué. ¿Cuál sería la emergencia derivada de esa condición o de esa tarea de alto riesgo, en este caso alturas, espacios confinados, las que ya hemos visto? Y de esa emergencia, ¿sí? De esa amenaza que yo voy a identificar, evalúo qué tan vulnerable soy. Yo lo diría desde esta perspectiva. Si tú tienes muy bien controlados tus riesgos, las emergencias o la vulnerabilidad que tú puedas tener va a poder ser menor. Pero si tus riesgos no están debidamente controlados, la emergencia puede llegar a ser mayor. Es directamente proporcional. A mayor cantidad a menor control, mayor, inversamente proporcional, perdón. A menor control, mayor emergencia yo podría llegar a tener en una tarea de alto riesgo. Vamos a ver un ejercicio ahorita con un video y lo explicamos bien. Entonces, ¿qué nos dice el marco legal? Desde que arrancamos con todo este tema vamos a hacerlo como desde el 2012 para acá, que fue cuando salieron como todas las actualizaciones de todo este tema de la normatividad en sistemas de gestión, etcétera. Entonces tengo la ley 1562 del 2012, donde habla del sistema de riesgos laborales, pero ahí no establece el requerimiento de una brigada de emergencia. O sea que ahí no tengo, digamos que no, es que tiene que tener una brigada con estas características o algo. Si ustedes le dan en el buscador, no aparece la palabra brigada. Sin embargo, en el artículo 11, en los servicios de PIP de las ARL, sí nos obliga a nuestras ARLs a que den capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencias, primeros auxilios y sistemas de calidad en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no me dice, es que usted tiene que tener una brigada de emergencia conformada con tantas personas, así como en el COPAS, uno por cada 50, 2 por cada no sé cuánto, no. Me dice simplemente, la única parte que habla de brigada es capacitación básica para el montaje de brigada de emergencias y dice que es la ARL la que debe dar la capacitación a la empresa. Entonces, digamos que por ahí, entonces tenemos un primer requisito que es que la ARL me debe dar capacitación o apoyarme con la capacitación básica para montaje de la brigada de emergencia, primeros auxilios y sistemas de calidad de seguridad en el trabajo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo dudas con respecto a cómo puedo montar mi brigada, pues en quien me tengo que apoyar es en mi ARL. Luego la ley 1523, que es la que se adopta la Política Nacional del Riesgo, ¿cierto? Esta Política Nacional de Riesgo, con todo lo que tiene que ver con el ministerio, las entidades, gobernaciones, alcaldías, etcétera, habla de un esquema de riesgo de emergencias y desastres a nivel nacional. Entonces, de alguna manera, uno lo que hace es anclar su plan de emergencias a estos grandes planes institucionales que hay para que yo pueda tener digamos, como un soporte hacia qué me voy a enganchar y no ser ahí como un punto aparte individual y no colectivo en este proceso. Sin embargo, si ustedes dan en el buscador la palabra brigada de emergencia, no aparece. Entonces, digamos que la frase brigada de emergencia no aparece. Entonces, aquí me dice que yo tengo que identificar a conocer el riesgo, reducir el riesgo y cómo voy a hacer el manejo, ¿cierto? Dice preparación para respuesta, ejecución de la respuesta, pero volvemos al mismo punto. No me dice que yo tengo que tener una brigada por tantos trabajadores o con tales características o algo como tal. Venimos al decreto 1072 del 2015, donde en el artículo 224.625 sí me habla de preparación, prevención y preparación y respuesta ante emergencia. Entonces, ¿qué es lo que me dice específicamente este decreto 1072, que es la base de nuestro sistema de gestión? Identificar todas las amenazas, identificar qué recursos tengo, analizo mi vulnerabilidad,
valoro y evalúo los riesgos de esa vulnerabilidad, diseño e implemento los procedimientos, formulo mi plan de emergencia, que eso fue lo que vimos en la conferencia pasada, asigno los recursos necesarios para cumplir con este plan de emergencia e implementar acciones factibles para reducir la vulnerabilidad. Aquí en el punto importante en el que nos queremos enfocar es el 9 al 11, donde dice, 9, informar, capacitar y entrenar, incluyendo a todos los trabajadores para que estén capacitados de actuar y proteger su salud integral ante una emergencia real o potencial. Aquí es muy importante porque fíjense que muchas veces en las obras tenemos la brigada, pero a los trabajadores no les damos capacitación para atender una emergencia. Entonces tengo, no sé, vamos a poner un ejemplo, tengo 5 brigadistas y a esos brigadistas yo les hago capacitación, ¿sí? Los formo, les doy su diploma como brigadistas, etcétera. Pero los demás trabajadores, ¿qué? ¿Cómo van a reaccionar ante una emergencia si ellos no tienen capacitación? Entonces, una estrategia que nosotros diseñamos con nuestros proyectos es todo el mundo debe recibir capacitación como si fuera un brigadista, ¿sí? Obviamente no estoy hablando de llevarlos a una pista de entrenamiento y hacer como todo el escenario y el rescate con descenso y todos estos temas así súper guau que conocemos cuando entrenamos a una brigada, pero sí los enfocamos en que en la obra ellos deben recibir todo el personal, el 100% del personal de la obra debe recibir capacitación en el manejo de emergencias de acuerdo a todo el proceso que hicimos acá de identificar, evaluar los riesgos, que los recursos, etcétera. Erika, pero entonces es que yo tengo 5 contratistas y yo soy la empresa grande, somos 6, ¿cómo hacemos? ¿Capacito a los míos? ¿Qué es lo que nosotros hemos diseñado para que esto funcione? Porque con el recurso que yo tengo, fíjese lo que me dice la norma, acá, que la ARL me debe dar capacitación básica para el montaje de la brigada de emergencia, pero ¿qué pasa si yo en una obra tengo 5 ARLs o tengo 3? ¿Cierto? Entonces, mi ARL A de pronto no va a tener la cobertura para darle a todos los trabajadores de la obra porque se supone que todos los trabajadores tienen su propia ARL. Y esto es un conflicto que siempre a veces la gente no le gusta como discutir, pero yo sí quiero, digamos, como dejarlo muy claro acá, y es que las ARLs en este sentido son responsables de la capacitación para el montaje de la brigada de emergencia, independientemente que usted tenga 5 o que tenga 4 personas. ¿Sí? Entonces, muchas veces, entonces, ¿qué hace la ARL matriz o la grande, la empresa contratista? Capacita a todo el personal. Ok, eso está perfecto dentro de la medida de los recursos de PIP y todo el proceso que tú tengas y todo. Pero no necesariamente debería ser así. Lo que nosotros hacemos es, venga, ¿cuántas ARLs tengo en esta obra? Entonces, tenemos un listado, un inventario. Listo, nosotros tenemos aquí A, B, C, D. Tenemos estas 4 ARLs y la mía son 5. Entonces, tengo 200 personas. Lo que hago es o divido por grupos de acuerdo a la ARL o divido por proceso para no afectar la actividad de la obra. Y cada ARL es convocada a que debe cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad y esa ARL debe venir a ese proyecto y hacer capacitación. Lo que hacemos es, mire, yo tengo este plan de trabajo que hemos diseñado de acuerdo al análisis de vulnerabilidad y amenazas y todo. A usted le toca esta parte, a usted le toca esta parte, a usted le toca esta parte y nosotros hacemos esta parte. Y así optimizamos recursos, optimizamos tiempo y cumplimos con los esquemas legales que nos exigen. Es importante que lo hagan porque muchas veces, digamos que no estoy diciendo que haya ARLs que no sean juiciosas, en ningún momento lo estoy diciendo, pero ¿qué pasa cuando el CISO, el Seguridad Industrial o la empresa no llama a su ARL a decirle, hey, yo tengo aquí un plan que me están exigiendo cumplir, por favor, vengan y me apoyan? ¿Qué pasa si la ARL no aparece o es que como somos 3, entonces somos 5 personas, entonces la ARL no va a venir a darme la capacitación, que me la da virtual, que no sé qué? Deben establecer cuál es el plan de trabajo anualmente con su ARL respecto a estos temas tan importantes como la brigada de emergencia. ¿Por qué? Porque la ARL está obligada a hacerlo, ¿sí? Bajo el mecanismo que la ARL considere y determine, de acuerdo a la criticidad de la tarea, usted lo que debe hacer es organizarse con su ARL. Pero ¿qué pasa si yo soy tarea de alto riesgo? Vamos a suponer que yo lo que hago es mantenimiento de fachadas y somos 5. Es una tarea de alto riesgo, puedo tener emergencia, pero mi ARL no viene, sino que me da una capacitación virtual. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Establecer ese enlace con el asesor o con la ARL para que se vincule al proceso que yo tengo en mi proyecto grande, porque estamos hablando por proyecto, no por empresa contratista, y con base en eso, listo, tu alcance es virtual, perfecto. Entonces, la parte virtual la vamos a manejar con esta ARL y vamos a meter ahí a 20 trabajadores por grupo, por día, a hacer este curso teórico y la parte práctica, entonces la asumo yo.
¿Eso podría ser? Claro que sí. Lo importante es que siempre haya un trabajo mancomunado entre ARLs, porque yo no puedo cargar solo a una ARL que responda por todos los trabajadores cuando no son de la misma ARL. Otra opción que nosotros hemos encontrado bastante viable es hacer una sola bolsa, ¿sí? Entonces uno lo que hace es que se comunica con la ARL y dice, mira, yo tengo en esta obra 5 contratistas y esos 5 contratistas son de la misma ARL. Podemos hacer un plan de trabajo para este proyecto donde la bolsa de PIP, cuando hablo de bolsa no hablo de dinero, jamás lo pensaríamos así porque pues cada ARL está obligada a hacer promoción y prevención sin que esto genere no, es que tengo tanto presupuesto, algo no. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que yo convoco a la ARL y le digo, mira, vamos a hacer esta actividad, no lo hagas individualizado virtual. Estoy diciendo, es que virtual acá son 5, aquí son 3, aquí son 5, aquí son 2 y aquí son 1. Oiga, no, ¿por qué no sumamos? Y mire que aquí entre la suma de 5, 3, 15 nos da 15 personas. Entonces, por 15 personas, mándenos a una persona a este proyecto a que nos haga capacitación de tal cosa. Es cuestión de planeación estratégica y que ustedes se apoyen en su ARL, ¿ven? Entonces, mire que aquí en este punto 9, todo lo que hemos sacado en estos minutos de intervención. El punto 10, que nos dice el decreto 1072, dice realizar simulacros como mínimo una vez al año con la participación de todos los trabajadores. Se está volviendo muy común en nuestras obras que hacemos el simulacro en el mes de octubre, cuando es el simulacro nacional de emergencia, que hace pues como todas estas en vista de la política de emergencias que acabamos de ver, y hacemos un simulacro de evacuación. Entonces eso se vuelve, es como, lo hablábamos con el proveedor, uno de los proveedores que tenemos de emergencias en una de las empresas constructoras, y decía, eso se volvió como un show. Entonces todo el mundo sigue las obras, se proyectan, salen caminando, toman la foto, hacen el informe, ya cumplimos, reportamos en la página y cumplimos. Pues digamos que para unos escenarios esto puede, digamos, como servir porque dejas documentado tu simulacro, pero recuerden que el simulacro es la forma de entrenar para responder ante una emergencia. Si tú estás delegando, vamos a suponer, tienes tareas de alto riesgo, estamos hablando de espacios confinados, alturas, trabajos en caliente, etcétera, y tú tienes una amenaza muy fuerte, muy alta, ¿cierto? Derivada de esto, porque pues en el espacio confinado tú estás en una obra vamos a suponer que tú estás haciendo una obra dentro de una planta de producción de alimentos o de bebidas, y tu amenaza es poder afectar ese proceso, dañar a ese cliente, todo ese proceso, eso contractualmente es un tema muy, muy delicado. Y tu vulnerabilidad es muy alta porque tú no tienes equipo, no tienes capacitada a la gente, no haces simulacro, pues obviamente eso va a hacer que tú, ante una respuesta, una capacidad de respuesta en un evento real, no tienes cómo atender esa emergencia, y eso te puede llegar a generar sanciones, porque es que la ley es muy clara. Pasó esta emergencia, listo, la ARL cubre todo lo de accidente de trabajo y se hará la apagada del incendio y todo el proceso, pero después viene todo el proceso de investigación. Recuerden que finalmente todo esto es un tema de aseguradoras. Entonces, de alguna manera, si yo determino que usted tuvo negligencia y que usted hizo mal un proceso, pues yo de alguna manera puedo generar un proceso contra el cliente por este tema. Las pólizas y todo este tema de aseguradoras y pólizas de calidad y de cumplimiento y de seguridad, de estabilidad de la obra y todos estos rollos. Entonces, finalmente, podemos llegar a tener un problema muy grave por el solo hecho de no tener la capacidad de respuesta. Y una de las formas de ver la capacidad de respuesta, además de hacer el inventario y todo el rollo de los sistemas, son los simulacros, porque es que el simulacro es el que entrena al cerebro para decir por dónde coger, qué hacer, cuál equipo está disponible, en dónde está, etcétera. Entonces, si yo me limito a un solo simulacro cuando tengo una vulnerabilidad muy alta, pues no estoy siendo coherente en mi control con mi identificación de la amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad. Y también nos dice el decreto 72 en el numeral 11 de este artículo, es conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencia acorde a su nivel de riesgo y los recursos disponibles que incluya la atención de primeros auxilios. Aquí ya en este decreto sí nos dice conforme, no nos dice cuántos, capacite, entrene, dote, con qué no nos dice, pero nos dice dote. Pero sí hay algo importante que nos dice acá y es acorde con su nivel de riesgo. Es decir, si yo estoy haciendo una actividad que es una tarea, estoy haciendo una tarea de alto riesgo y yo puedo llegar a desencadenar una emergencia muy grave en ese proyecto o a ese cliente, yo no puedo simplemente con un simulacro al año y una capacitación al año y tener un extintor y darle un chaleco a la gente y con eso ya tengo mi brigada. Es cuestión de sentido común, que tú puedas analizar qué tengo, qué no tengo. Entonces, es como lo que hablábamos en seguridad hace algunas conferencias de las 5W+OH, qué, cómo, por qué, dónde, para qué, quién, cuánto cuesta.
Es importante que lo tengas siempre en cuenta porque tú no puedes llegar y decir, bueno, somos 100 trabajadores, uno por cada 10 o 2 por cada 100. Eso no lo puedes determinar tú, así como a ojo. Eso está asociado a una serie de condiciones o equipo interdisciplinario, que era una pregunta que hacíamos ahorita. La pregunta es que de quién depende el perfil de la brigada. Entonces, contestaba el 39% que de la norma. La norma no te define para este escenario que estamos viendo cuál es el perfil que debe tener una persona. Obviamente hay unas circulares y unos temas enfocados a bomberos y a las brigadas de emergencia para temas de incendio y estos temas ya muy críticos, pero estamos hablando de una obra civil. Entonces, si yo miro la normatividad, yo digo, no, es que yo me voy a traer la circular de bomberos y la voy a aplicar para la obra. Ok, buenísimo, pero el presupuesto de esa implementación de lo que sería una brigada de emergencia certificada y todo el tema como si fuera una planta petrolera, estoy diciendo, ¿cierto? A comparación con mi obra civil, no estoy diciendo que no, sería lo ideal, pero no siempre ese recurso, ¿verdad? Es tangible en mi proyecto, porque yo tengo una obra que terminar en 6 meses, estoy trabajando de noche, por ejemplo, tenemos una obra de noche y le pregunto yo al proveedor, oye, las capacitaciones, me dicen, no, es que de noche no trabajamos, o de noche es muy complicado con la gente, podríamos hacerlo antes de que entren a trabajar a las 9 de la noche, porque a las 6 de la mañana la gente está saliendo, no quiere verlo a uno. Entonces, fíjense que ahí entonces es una estrategia miércoles, ¿cómo cubro yo el tema de emergencias y capacitaciones en la noche, en un turno de noche, en una obra civil donde no es normal para esta compañía que trabajen de noche, solamente están haciendo un centro comercial y entonces el centro comercial exige que sea de noche. Entonces, una particularidad que exige el proyecto. Ahí tú tienes nomás, ahí te cambia toda la estrategia, porque si tú tenías que hacer capacitaciones de día, ahora las tienes que hacer de noche y buscar qué proveedor te lo haga. Y en el ejercicio del trabajo dentro del centro comercial, ¿qué puedes hacer tú? Apoyarte en la brigada de emergencia del centro comercial, que seguramente por ser un manejo masivo de personas, sí deben tener su brigada mucho más estructurada y más entrenada que la que pueda tener una obra de 20, 30 personas que puedan estar trabajando en esta ruta del proyecto. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. La norma para trabajo para tareas de alto riesgo no te define ese perfil en una obra civil. Tampoco los trabajadores, porque es que el trabajador no define qué perfil necesita la empresa para atender una emergencia, porque voy a poner un ejemplo. Yo, digamos que estoy en estado de gestación, y yo digo, no, es que yo puedo trabajar, yo puedo hacer simulacros, yo puedo saltar, yo puedo, claro, porque tú como persona tienes claridad sobre el ejercicio, el trabajo que tú puedes hacer en tu condición, pero realmente en una emergencia es lo mismo pensarlo que hacerlo. ¿Cómo puede la empresa exponer la seguridad de la mamá gestante para que pueda ser brigadista? Entonces, no, es que yo era muy buena brigadista, pero ahora tengo un embarazo de alto riesgo, pero yo le hago. No necesariamente el trabajador es quien define el perfil. Quien realmente define el perfil para hacer este ejercicio que está aquí, el de conformar, capacitar y entrenar y dotar a la brigada, como tal, es el líder del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, porque esa es la persona que es responsable. Recuerden lo que dice el artículo 16 de la 0312. Debe haber un responsable que diseñe e implemente todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión. En esa cabeza está todo el sistema de gestión y él debe, con un equipo interdisciplinario, obviamente, establecer que con toda la información que nosotros damos a través de las ARLs, los proveedores, los recursos disponibles, tomar una decisión sobre, bueno, vamos a conformar tantas personas porque mi vulnerabilidad es tanta. Yo prefiero que haya 1 por piso, 5 por piso o 1 por contratista. Eso lo define esa persona, pero no solo. Tiene que tener el equipo interdisciplinario. En este caso, ¿quién? El coordinador de trabajo en alturas. Oiga, no, es que aquí la gente no se amarra, no se conecta, tenemos muchas fallas en puntos de anclaje. Tengo una emergencia, puedo tener una emergencia derivada de esa tarea de alto riesgo. El supervisor de espacios confinados, no. Tengo todo cubierto, estoy haciendo monitoreo de gases, no sé qué, estamos bajando cada tanto, rotando a la gente, Por ese lado, la vulnerabilidad no es tan alta. Perfecto, listo, pero sigue siendo una tarea de alto riesgo, significa que debo tener algún control específico para emergencia. ¿Qué pasa con los trabajadores? Oiga, no, mire, es que si a mí me ponen a hacer esta actividad de noche, ¿cierto? Yo, la verdad, tengo problemas de sueño o tengo apnea del sueño, bueno, no lo sé, y trabajar de noche se me complica un poco, no sé qué, entonces el trabajador se me puede volver a mí un punto para evaluar mi vulnerabilidad porque él no va a tener la misma capacidad de respuesta trabajando de noche que trabajando de día. Entonces, en ese orden de ideas, quien debe tomar esa decisión del perfil es el líder del sistema de gestión con toda la información que recolecte de recursos humanos, del jefe inmediato, del trabajador, de la norma, del mismo cliente,
les digo, si estamos haciendo un centro comercial, mi cliente me da unos parámetros, unos lineamientos. Usted no puede trabajar sino de aquí hasta aquí y esta salida de emergencia no la pueden utilizar porque esta es solamente para, no sé, para nosotros. Entonces, todos esos recursos hay que tenerlos en cuenta para poder conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencia en tu proyecto. Por ejemplo, oiga, es que tengo esta obra, entonces yo voy a tener extintor, camilla, botiquín, y tengo 3 contratistas en el mismo frente de trabajo. Oiga, pues entonces hagamos una cosa. Cada uno va a tener su recurso, pero vamos a montar estos extintores acá, esta camilla acá, este botiquín acá, y va a ser un recurso disponible para las 3 o 4 o los 3 o 4 contratistas que estén acá, pero organizados y distribuidos dentro del ejercicio de ¿qué? De la dotación estratégica que necesite mi brigada. Adicional a esto, inspeccionar los equipos, pues eso es obviamente un requerimiento de lo que acabamos de instalar, y los planes o programas de ayuda mutua. Mire que eso es muy importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo una emergencia derivada del vaciado de concreto? Supongamos que la tubería de tren tiene un problema, se desató, se desbarató, golpeó un montón de trabajadores, se cayeron todos al piso, bueno, no lo sé. Una de las situaciones que yo tengo que tener en cuenta es cuál es la situación en la que se enfrentan mis trabajadores derivados de una condición externa, como la traída del concreto, si el equipo viene con revisión técnico-mecánica, no viene, le hicieron el gases, bla, bla, bla. Entonces es importante que yo haga una alianza con mis proveedores también y les diga, bueno, cuando usted traiga el acero, cuando usted traiga el concreto, ¿cuáles son las posibles emergencias derivadas de esa actividad? Porque es que ¿quién la conoce más que el mismo proveedor? Pues el proveedor. Entonces, de esa información, el líder del sistema de gestión, obviamente, puede establecer medidas de control para esas emergencias o esa vulnerabilidad que podamos tener en la obra para evitar que no podamos atender a esta emergencia. Un punto importante es el decreto 2157 del 2017, donde habla del plan de gestión del riesgo de desastres en las entidades públicas y privadas. Entonces, aquí hay un numeral bastante interesante que es el 311, donde dice, este componente está enfocado a la respuesta a emergencias. Entonces, fíjense que aquí entra la pregunta si la norma me exige o no me exige, cuánta brigada, etcétera, etcétera. Realmente lo que analiza uno en todo este proceso de investigación como experto de la comunidad es, no importa cuántas personas tengan, ni cuántos recursos tú tengas, ni cuántas capacitaciones, ni cuántos simulacros. Eso digamos que no está, no dije bien, es que no importa, o sea, no está parametrizado, es la palabra, no está parametrizado cuántas personas, cuántas capacitaciones, cuántas horas de capacitación, cada cuánto, qué recursos, etcétera. Lo que la norma de alguna manera te está diciendo es cómo puede usted responder ante esa emergencia, qué capacidad tiene de responder, ¿cierto? Entonces, por eso habla de la preparación, de cómo te preparas tú para responder. Entonces, básicamente, no, es que yo hago espacios confinados, hago soldadura en espacios confinados y yo tengo un extintor. Y el que está afuera, que es el ayudante, él supervisa los gases y él es el que sabe de primeros auxilios. Y si él es el que se cae porque de pronto los gases lo marearon y se cae dentro del espacio confinado, entonces nos quedamos en el de los primeros auxilios. Entonces, fíjate que no es el parámetro que determine a alguien, sino el que tú mismo analices dentro de tu estructura de vulnerabilidad, la evaluación y todo, cuáles son los recursos que tú necesitas. Y el simulacro es el que te confirma si estás colocando los recursos necesarios o no. Es el simulacro el que te dice cuántas personas pudiste evacuar. Ah, pude evacuar 10 porque tengo 10 camillas. Perfecto. No, tengo solo 5 y tengo 10 heridos. Entonces llevo a uno, me devuelvo con la camilla y traigo al otro. No estoy diciendo que eso esté bien o mal. Estoy diciendo es que eres tú el que tiene que medir tu capacidad de respuesta. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta es proporcional a las medidas de preparación. Si tú no estás preparado, tu respuesta no va a ser efectiva. Si tú estás preparado, tu respuesta va a ser efectiva. Eso sí es directamente proporcional. ¿Qué nos dice el decreto? Hay que capacitar, dice, mire, interno o externo para la respuesta a las emergencias. Fíjense que yo tengo, por ejemplo, volvemos al mismo suministro de concreto. Llega un trabajador que no es de mi empresa, que no está dentro de mi sistema de gestión, digamos, lo único que yo hago es pedirle la seguridad social al proveedor de concreto del trabajador, conductor que llegue, pero si hay una emergencia, él sabe por dónde evacuar, él sabe cuál es el punto de encuentro, él sabe cuáles son los recursos disponibles, es brigadista, me puede ayudar a mí, lo puede utilizar como un recurso. Fíjense que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso y cuántos proveedores no están entrando y saliendo de nuestro proyecto. Entonces, es muy importante que así sea un trabajador externo o un proveedor externo o una persona, un visitante o algo, tenga claridad sobre cómo manejar esa respuesta ante emergencia, porque esa persona
al desconocer se me puede volver a mí en un tropiezo para la ejecución del plan exitosamente, o esa persona es la que puede llegar a tener el evento o la fatalidad porque no sabe por dónde evacuar, no sabe qué hacer, y pues realmente no sabía que tenía un recurso adicional ahí como un brigadista, de pronto que sea brigadista en su planta y yo lo pueda utilizar como recurso. Bueno, si entonces el señor de la planta es brigadista, brigadista en que no, yo soy experto en primeros auxilios, perfecto. Entonces, en caso de una emergencia, usted nos apoya con los primeros. No, es que por responsabilidad civil a mí la empresa no me deja manejar primeros auxilios que no sean dentro de mi planta, entonces ya son recursos que yo no manejaría, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo lo incluyo y él no responde, pues ahí habría un tema pues de no ejercer y bueno, todo este tema que ustedes saben con los temas de emergencias. Entonces, es muy importante por eso establecer los planes de ayuda mutua, dejar por escrito con el proveedor en qué me puede apoyar o en qué no, o yo le envío a mi proveedor la divulgación del plano de evacuación, de emergencias, etcétera, le hago una capacitación o le digo, mire, mándeme estos 5 conductores, que estos son los 5 conductores que ya tienen capacitación. No lo sé, usted lo puede establecer, pero lo único que queremos es que no puede dejar escapar, que tenga muy bien entrenado todo su personal y un externo sea la falla o la fuga en el proceso, ¿ok? El equipamiento también nos exige este decreto que debemos tener herramientas, equipos, accesorios, sistemas de alerta, bueno, todo lo que garantice de manera oportuna la primera respuesta. Y mire lo que dice, disponibilidad de personal idóneo. ¿Cómo mides tú la idoneidad de una persona? Para saber si es idóneo o no para atender esa emergencia. Entonces vamos a proponer aquí un perfil, ¿ok? Y es importante que tengan en cuenta que lo que tú definas lo debes cumplir. Y es preferible que tu equipo interdisciplinario aporte ideas, acuérdense que en los temas de gestión de riesgo lo que no se supone es lo que pasa, y con base en eso poder determinar esa idoneidad. Oiga, es que yo tengo espacios confinados y mi brigadista, no sé, y mi brigadista no tiene ni idea qué es un espacio confinado ABC. Pues mínimo debe tener un curso de espacio confinado o una capacitación de espacio confinado que le permita cómo atender la emergencia antes en el espacio confinado. Lo que decíamos, hay que conocer el riesgo antes de poder tratar la emergencia, ¿verdad? Los equipos de respuesta, aquí habla mucho de los directivos, de la jefe, las empresas, las instituciones, las entidades. ¿Cómo vamos a responder todo? ¿Cuál es el papel de cada uno? Fíjense que es una obra a veces no se cumple. Siempre es el de seguridad industrial y los ayudantes del CISO los que terminan siendo brigadistas. Los HCE son los que terminan siendo brigadistas. Nosotros por institucionalidad en nuestros proyectos lo que decidimos es aquí todo el mundo se va a capacitar como brigadista. Como en emergencias. Y una vez en esas capacitaciones veamos aptitudes o gente que quiera formarse como brigadista, a esas personas les damos una capacitación más avanzada y un entrenamiento más fuerte. Pero realmente necesitábamos saber que todos tenían conocimiento básico en emergencias. Y adicional a eso, al estar en el ejercicio, íbamos a sacar gente que le iba a gustar y que quería continuar con el proceso. Entonces, es importante que tengan eso definido, igual que los roles y responsabilidades. ¿Quién hace qué? Lo que les digo, el proveedor. Si el proveedor ingresa, ¿cuál es el papel que juega dentro del proceso del cargue o descargue de acero en una emergencia o de la reacción del proveedor que carga y descarga acero? Ah, no, es que yo le vendo el acero, pero en su puerta, usted lo tiene que descargar. Todos esos son costos o el descargue de ladrillo. Yo se lo pongo en la puerta, usted lo tiene que descargar con sus personas porque yo no tengo seguridad social de los cargadores. Ellos son los chicos que están ahí y son los que hacen el cargue y descargue. Eso lo defines tú en el escenario de tu sistema de gestión, que no te afecte la vulnerabilidad como tal. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Los procesos de gestión de riesgo son tan buenos como las suposiciones sobre las cuales se basan. Si tú supones que ese trabajador puede caer de espalda y va a caer sobre una varilla y esa varilla le va a perforar un pulmón y en ese momento él tenía en la mano un aparato, un taladro, no lo sé, y por alguna acción el equipo no se desactiva, sino que lo que hace es tenerlo ahí de la presión que hacen los músculos, lo que hace es sostenerlo y abajo lo que hace es a todo el que esté abajo lo va a golpear. Pues si eso es una suposición que tú haces, hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que no se supone es lo que no se controla. Es importante que lo tengan en cuenta siempre dentro del análisis de la vulnerabilidad. No, es que van a venir los extraterrestres y nos van a secuestrar a todos. Bueno, ya yo diría, bueno, ¿cuál es la probabilidad? ¿Ha pasado? ¿No ha pasado? ¿Creo? ¿No creo en el escenario? ¿Me ha pasado alguna vez? Bla, bla, bla. Pero digamos que hay que ser muy realista con lo que podría llegar a pasar desde el fatalismo de lo que podría generar esa emergencia. Entonces, como punto final,
¿cuáles serían las estrategias de siempre? Entonces, lo que vemos acá, ¿cuáles mis tareas de alto riesgo? Y sobre eso, ¿qué hago? Conozco el riesgo de esta tarea, reduzco el riesgo de la tarea y cuál sería la emergencia derivada de esta tarea, que esto es una lámina que hemos visto ya en muchas ocasiones. Entonces, vamos a hacer aquí el ejercicio en los 10 minutos que nos quedan. Entonces, tengo mis tareas de alto riesgo, de acuerdo a lo que hemos visto, básicamente son 7. Hay falta izaje de cargas, falta excavaciones, pero digamos que traje como con las que inicialmente, valga la redundancia, en todo este tema de tareas de alto riesgo en Colombia. Alturas, confinados, químico caliente y trabajo eléctrico. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajo en espacio confinado, que es el ejercicio del video que vamos a ver, que sé que muchos de ustedes lo han visto en YouTube, pero bueno, vamos a traerlo a colación porque es un ejercicio académico. Entonces tengo espacios confinados. Desconocimiento del riesgo me hace más vulnerable. La incapacidad para resistir ante esta tarea de alto riesgo me hace más vulnerable. La incapacidad para responder y la incapacidad para recuperarme. Fíjense que aquí está muy alineado con lo que dice la norma. La norma lo que nos pide a nosotros es que podamos responder ante una emergencia. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a enfrentar esa emergencia? Y yo soy vulnerable cuando tengo incapacidad para resistir, responder y recuperarme, por lo que habíamos hablado en unas conferencias pasadas. ¿Qué pasa si yo soy una empresa que con ese incendio se acabó la fábrica, se acabó el local, se perdió la obra, pérdida total, etcétera? No voy a poder recuperarme y eso hace que esa emergencia haya acabado con la compañía. Súmele que me van a poner pólizas, demandas, etcétera, pues obviamente no voy a poder recuperarme de ese proceso como tal. Y el desconocer el riesgo, pues obviamente me hace tener una visión equivocada de cómo voy a resistir, responder y recuperarme. No, es que en espacios confinados el único problema que yo puedo tener es gases. Ah, entonces la persona que se pueda asfixiar. Entonces yo monitoreo gases y no hay gases para que la persona pueda llegar a tener un problema con respiración. Pero desconozco que la sustancia que está ahí es volátil, es inflamable y puedo tener una explosión. Entonces, si yo desconozco que voy a tener una explosión, yo solamente voy a resistir, ¿qué? Primeros auxilios para la persona, sistemas de aireación, sistemas de extractores para aire, etcétera. Voy a poder responder y recuperarme para eso que identifiqué. Pero si yo tengo una explosión derivada del espacio confinado, no voy a poder resistirla porque no tengo los extintores. No voy a poder responder porque no tengo la brigada para que me pueda ayudar a hacer el rescate de la persona ya en el espacio confinado, explotado y quemándose la persona. Y no voy a poder recuperarme porque el no haber hecho este ejercicio de identificación, obviamente ahí tengo un aspecto legal, lo que ustedes ya conocen como lo culpa, en el proceso legal que se pueda venir contra esto. Entonces, vamos a ver el video y del video lo que hacemos es analizar cuáles llegarían a ser nuestro perfil, nuestra condición. Voy a colocarlo realmente muy cortito el punto que quiero llevarlos porque pues ahí les dejo el enlace para que no se nos vaya como a llevar el tiempo que tenemos disponible, pero pues es un video corto, pero quiero enfocarme en el punto. Bill, ven, por favor, ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra, ¿entendido? Entonces, hay una instrucción que da el líder de proceso, el jefe de área, a una persona antigua en la empresa con una persona que está nueva en la compañía. Dentro de todo el proceso de instrucciones y todo, esta persona no habla el mismo idioma que estas dos personas, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que trata de hacer esta persona es explicarle con señas lo que esa persona tiene que hacer. Eso muchas veces nos pasa en las obras cuando le dice uno el cuchuflí, el no sé qué, el aparatico, allá, no sé qué, que muchas veces no tenemos claridad sobre el nombre de las herramientas, equipos o procesos y lo que decimos es hay que batir allá, pero batir qué, en dónde, etcétera. Entonces, digamos que no necesariamente es un tema de idioma, sino también es un tema de comunicación. Entonces. Ven. Sí, el viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. You entras ahí dentro.
Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Aquí hay un problema importante y es las jerarquías. Muchas veces, por este tema de jerarquías y no tener muy claridad las instrucciones, lo que hacemos es que delegamos las tareas sin tener esa visión de que esa persona sí puede hacer. Recuerden lo que veíamos en peligro psicosocial, la demanda de la tarea y la interfase persona-tarea. Es importante tenerla en cuenta, no solo por un tema psicosocial de que la persona pueda o no, sino también por un tema de todo lo que está asociado a los peligros derivados de una condición mal evaluada en este ejercicio. Entonces, el señor es más antiguo, pero a él le parece más fácil mandar a este que haga el trabajo cuando evidentemente este señor nunca lo ha hecho o no lo, porque si lo hubiera hecho, tuviera la experiencia, pues hubiese hecho el ejercicio, se hubiese conectado, medido, sin necesidad de que él se lo dijera. Entonces, por eso no debemos asumir que porque ya entró a trabajar, esta persona ya tiene claridad sobre el proceso que va a desempeñar. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. Jimmy. Entonces, ¿qué puede suceder? Que simplemente doy por sentado que la persona, como el de seguridad industrial, ya le dio una inducción. Ustedes dirán, este video es muy antiguo y esto ya no pasa en las obras. Sí pasa. Porque mire que, por ejemplo, hay una condición, les voy a explicar en una de las empresas que tenemos, y es, hay una inducción que es como general, la inducción de las diapositivas, donde se habla de la misión, la visión, que la matriz de peligro, o sea, algo muy, muy global, ¿cierto? De la inducción que se le hace a todas las personas que ingresan al proyecto, pero adicional a eso, a la empresa, perdón, pero adicional a eso, por seguridad, lo que hacemos es una inducción específica de notificación de riesgos en la obra, que esa la hace el de seguridad en el trabajo. Entonces, la directora de calidad o la directora HCDQ hace como la inducción general, ¿cierto? Donde toca muchos temas de toda la compañía, los procesos, enfocado muy a temas de calidad, pero también metiendo todo el tema de seguridad en el trabajo. Pero en la obra adicional a eso se hace una notificación de riesgos específica de todos los riesgos derivados de esa obra, qué hacemos acá, cuándo empieza la obra, cuándo termina, los horarios, bla, 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 y todo el tema de riesgos derivados de los procesos, cimentación, excavación, pilotaje, etc. Muchas veces, aún con doble inducción, tenemos trabajadores que pueden llegar a cometer este tipo de errores fatales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No asumir, que porque ya le dieron una inducción los riesgos del de seguridad industrial, yo como jefe de proceso no tenga que dar una notificación, una resocialización, reinducción, como quieran llamarlo, en la parte técnica, porque muchas veces damos por sentado que como es ayudante, como es oficial, como es maestro, sabe lo que tiene que hacer, y no. Entonces, importante para el tema de emergencias en tareas de alto riesgo, la inducción debe ser dual, de la parte técnica y de la parte HCE, para que la persona esté alineada con el proceso, los riesgos y las emergencias derivadas del mismo. Entonces, aquí tenemos esta condición. Entonces, aquí tenemos un accidente de trabajo, un señor que muere, etcétera. Hasta ahí, digamos que el proceso, uno no diría, pues ahí no hay una emergencia aún. Pero ¿cómo lo rescato? ¿Cómo hago el proceso? Si tengo un gas tóxico, es un espacio confinado. Ahí es donde tú tienes que evaluar cómo vas a responder ante la emergencia derivada del rescate de la persona que está ahí. Entonces, ahí es la delgada línea entre que se materializa el accidente y empieza la emergencia. Entonces, por ejemplo, ellos intentan rescatarlo por la parte externa. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Entonces, van a cortar el tanque para poder rescatar al trabajador. Y para hacer el corte tienen que tener unas medidas de emergencia establecidas. Equipo 41 a jefe 40. Tengo un elemento distractor. Fíjense que este escenario está asociado a que los que están haciendo el ejercicio son personas entrenadas y son personas externas, ¿sí? No es la brigada de la empresa, digámoslo así.
o es la brigada de la empresa entrenada con los parámetros, pues por su traje y por el equipo que está ahí, pues uno ve que son un equipo de bomberos y todo el tema. Puede que sea un externo, como puede que sea la empresa, precisamente por ser un sector petrolero y todo este tema, pues tiene su propia brigada de emergencia con todas estas guarachas, pues como tal. Pero, ¿qué pasa si hay un elemento distractor aún en un proceso tan entrenado y tan conformado como el que tiene? El elemento distractor o la falta de recursos, porque si yo tengo la manguera para enfriar este proceso que es tan delicado, debería entonces tener otra persona con la manguera. ¿Esto qué me enseña? A que el recurso no fue necesario. Digo, no fue ¿cómo se dice? O sea, me faltó recurso, porque tenía una manguera, ¿cierto? Para enfriar el proceso, pero también tenía una llama en este lado, entonces necesitaba otra para cubrir a este señor que estaba aquí, para que él no descuidara el proceso, y por apagar esto, pensando obviamente que era un riesgo y lo era, descuide este que está acá y esto es lo que sucede. ¿Ok? Entonces, ahí yo podría analizar que me faltó recurso. Me faltó otra persona con otra manguera para que pudiera enfriar la zona o tener contingencia de que si venía alguna llama hacia el sector del pasto, pudiera yo controlarla sin necesidad de dejar enfriar el tanque. Entonces, fíjense que por más entrenamiento que uno tenga, por más equipo así, porque se veía pues el super equipo, mire, con sus comunicadores y su equipo y todo, finalmente hubo una falla en la planeación de lo que pudo haber pasado. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Dentro del escenario que acabamos de ver, entonces, si yo me voy al ejercicio, ¿desconocía el riesgo? No, ellos conocían el riesgo del trabajar en el espacio confinado. Estoy hablando de la emergencia, no nos enfoquemos en el accidente de Jimmy, sino en el manejo de la emergencia. Conocían el riesgo porque evidentemente estaban enfriando el sistema porque el gas al que estaban expuestos era un gas volátil, entonces fue inflamable y podía explotar en cualquier momento. ¿Pudieron resistir? Ahí es donde de pronto tenían como para resistir y responder. Bueno, ellos estaban resistiendo bien, pero en el momento en que el recurso falla por alguna razón, la capacidad de resistencia y de respuesta fue débil porque tuvieron el evento de la explosión. Hubiese sido solamente el fatal, obviamente, y no lo digo de que solamente se muriera uno, no. Digamos que murió el señor Jimmy en el espacio confinado, yo hago el corte del tanque, todo como lo estábamos haciendo, no hay explosión, ¿verdad? Y no fallece más nadie. Significa que yo aquí en este escenario fue donde fallé, porque conociendo el riesgo tuve recursos para responder limitados. Debí haber tenido una contingencia con una manguera adicional. Y pues la incapacidad de recuperación, digamos que este no lo podríamos medir en este momento, porque si uno analiza, pues es una zona petrolera, uno podría decir, bueno, no fue... Y lo hablo en sentido de monto, porque pues ustedes saben que muchas veces las emergencias en los sectores industrializados los miden a nivel de costos. Fue la explosión localizada en ese punto, pero ¿qué pasa si esa explosión afecta a todo el proceso y para toda la planta? ¿Cierto? Y luego no se puede hacer inicio del proceso hasta que no se haga como todo el proceso de recuperación del proceso. Entonces, aquí mi capacidad de recuperación es mucho más difícil que si no tuviera solamente ese punto, incendio, listo, aíslo y sigamos con la línea 2. Separa la línea 1, pero sigue la línea 2. Y si no tengo línea 2, ¿qué es lo que nos pasa en construcción? Nosotros tenemos al trabajador ahí y es el mejor mampostero, el mejor enchapador y es el soldador estrella y todo el mundo. ¿Qué pasa si él es el que fallece? Entonces hay que parar el proceso, quién va a venir a hacer la actividad de él, tengo esa contingencia para la capacidad de recuperación, porque recuerden que en una emergencia no solo vamos a evaluar el tema de la vida, obviamente que es lo más importante, sino también los recursos y también el proceso. Si se para el proceso, eso me hace vulnerable, esa emergencia me hace vulnerable porque se paró mi proceso, porque paré la actividad, porque no puedo seguir y el negocio se acabó. Entonces también hay que tenerlo en cuenta dentro del escenario. Entonces, analizado esto, nuestra sugerencia de perfil está asociada a los 3 factores: educación, formación y experiencia. Educación, eso lo definen ustedes, puede ser una persona de primaria, puede ser un bachiller, técnico, tecnólogo, digamos que como la norma no lo define, tú lo defines, no, es que yo necesito que sea una persona que sepa leer y escribir, así no tenga primaria, bachillerato, nada, solo que sepa leer y escribir para que pueda entender obviamente lo que le voy a pasar en las diapositivas o algo, perfecto. Esa parte de educación la defines tú, ¿con quién? Con tu ARL, recuerden que la ARL debe dar capacitación para la formación, no sé qué, entonces la ARL dice, mire, nosotros sugerimos que sea bachiller o nosotros sugerimos que sea tal cosa, perfecto, ¿verdad? En la formación,
Si vamos a hablar de tareas de alto riesgo, pues básicamente él debería tener un curso de coordinador de alturas o en el caso si va a trabajar en espacio confinado, supervisor de espacio confinado o en la tarea específica, ¿sí? Izaje de cargas, sustancias químicas, etcétera, porque él puede tener manejo de la emergencia, saber cómo coger un extintor, cómo activarlo y todo, pero si no conoce el riesgo, pues no va a saber cómo proceder adecuadamente. Entonces, por eso es importante que tenga capacitación, formación y entrenamiento en el tema al que vamos a tratar, en este caso, tareas de alto riesgo. Y obviamente, pues en brigadas de emergencia, todo lo que hemos visto, de primeros auxilios, incendio, evacuación, inmovilización, heridas, ¿verdad? Todo este tema es importante que lo tenga definido en su perfil. Y la experiencia, ¿qué es lo que le da la experiencia a esta persona? Los eventos. O sea, cuando pasan cosas como el video que acabamos de ver, lastimosamente a sangre nos enseñan, ¿verdad? La idea es no llegar a esto para aprender, pero pues la experiencia también nos la dan los eventos de otras empresas y poder hacer como las lecciones aprendidas, que allá pasó tal cosa, aquí no nos debe pasar eso. Los simulacros son súper importantes. Nosotros recomendamos en obras civiles mínimo que haya uno cada 3 meses, así sea de puntos específicos. ¿Por qué? Porque el ejercicio repetitivo hace que uno pueda tener, no se necesita pues la superlogística para hacer el simulacro pues como el del año que ustedes quieren hacer súper guau, pero sí por lo menos cada 3 meses ustedes puedan tener en temas específicos, primeros auxilios, camillaje, traslado, etcétera. Ya se nos está acabando el tiempo. Y entrenamiento, capacitación, formación, entrenamiento, que la pista que haga, que cargue con la persona. Es que no, yo soy muy bueno para hacer primeros auxilios, pero no se evacúa una persona. Entonces, el de los primeros auxilios es el que iba a evacuar porque el de la evacuación se enfermó y ese día no fue. Entonces, pues hay que ser integral. Habilidades importantes que debe tener este perfil. Médicas, o sea, debe tener examen médico para que pueda decirme si esa persona puede tener la capacidad médica de resistir. Aprobación del jefe inmediato o personal relacionado, pues digamos que el jefe inmediato no le dé permiso para las capacitaciones o para el entrenamiento, pues no hacemos nada. Que tenga una antigüedad en la empresa y de pronto no tener llamados de atención para que sea una persona que sea, digamos, como que la brigada no sea como que le tocó ser brigadista, sino que la brigada sea como un premio, ¿cierto? Y que tenga aptitud de servicio. Eso es importante en las habilidades del perfil. Entonces, Lina, estamos creo que con los 3 minuticos que nos quedan para el sondeo, pues ya terminamos. Muchas gracias, Inge. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. El conocimiento del riesgo en tareas de alto riesgo debe ser previo al manejo de la emergencia, ¿sí o no? Seleccione la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, Inge, el 98% nos dijo que sí y un 2% dijo que no. Entonces, cuéntanos cuál es la respuesta, por favor. Bueno, muy bien. Desde el principio los asistentes la tenían súper clara y era que obviamente íbamos a tener que conocer el riesgo previo a la identificación de la emergencia. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta efectivamente es A. Ese 2% que quedó por ahí, bueno, en una próxima conferencia reforzamos un poquito. Muchas gracias, Inge. Vamos con la segunda pregunta. La brigada de emergencia en tareas de alto riesgo está reglamentada dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí o no? Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Los resultados, el 93% dijo sí y un 7% nos dijo no. Bueno, aquí nos fue muy bien porque inicialmente el 86% había dicho que sí y ahora ya subimos a un porcentaje más alto. Efectivamente, es importante que me puedes colocar el sondeo, por favor, el resultado. Ok, es importante que tengan claridad sobre algo. La brigada de emergencia viene a estar reglamentada en el 1072, que era lo que les decía, que deben conformarse, capacitar, no sé qué, la brigada. En las otras normas hablan de la capacidad de respuesta, pero es el 1072 el que nos exige dentro del sistema de gestión el tema de la brigada de emergencia. Entonces la respuesta es sí, muy bien por ese porcentaje. Muchas gracias, Inge. Y vamos con la tercera y última pregunta.
¿Quién define el perfil de la brigada de emergencia para tareas de alto riesgo en obras civiles? A, la normatividad. B, responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con un equipo interdisciplinario. O C, los trabajadores. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 15% dijo la normatividad, 84% el responsable del sistema de gestión con un equipo interdisciplinario y 1% trabajadores. Ok, entonces para aclarar en esta oportunidad final que tenemos, la norma no te define el perfil de la brigada para tareas de alto riesgo en una obra civil, que es como el alcance que tenemos en esta conferencia hoy. La norma te dice debe haber una brigada y con los recursos necesarios y personal idóneo, es lo que te dice la norma, pero ¿qué perfil? Que si tenga que ser técnico, tecnólogo, licencia, concurso de primeros auxilios, segundos auxilios, eso no. Entonces, la respuesta como tal es el líder del sistema de gestión y seguridad en el trabajo con el equipo interdisciplinario, incluyendo el jefe de recursos humanos, jefe inmediato, área técnica, trabajadores y todo, es quien define ese perfil de acuerdo a las necesidades de la empresa. Los trabajadores no definen el perfil, solamente digamos que aportan para el crecimiento de ese perfil, pero no lo define la norma, lo define el líder del sistema de gestión con su equipo interdisciplinario. Entonces, la respuesta, pues, efectivamente es la B. Perfecto. Bueno, Inge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Y como siempre, entonces nos vemos contigo la próxima semana con más temas de interés. Sí, nos vemos el lunes y nos vemos el miércoles, que tenemos temas similares al tema de emergencias y todo. Entonces, pues, bienvenidos a esas conferencias también. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan buen día. Claro que sí, por supuesto. A todos también muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día.